Sebastián de Angelis entró en su mansión, un mausoleo de mármol y silencio, esperando encontrar la misma soledad gélida de siempre. Pero un grito agudo, el de su hija Sol, desgarró el aire. Corrió hacia la habitación de la niña, el corazón martillándole en el pecho, y la escena que encontró lo paralizó por completo. Su elegante esposa, Genevieve, intentaba arrebatarle a la pequeña una delicada caja de música, con el rostro deformado por una ira escalofriante. Interponiéndose entre ellas, como una leona protegiendo a su cachorro herido, estaba Lía, la nueva niñera. Cuando Lía se giró para enfrentarlo, la luz capturó su perfil y el alma de Sebastián se congeló. En sus ojos, en su gesto desafiante, no vio a una extraña. Vio el eco imposible de Isabela, su difunta esposa, regresando de la tumba para proteger a su hija. En esa mansión, dos mundos colisionaban violentamente. Por un lado, Sebastián, un magnate tecnológico multimillonario, pero emocionalmente en bancarrota, prisionero de un luto que el dinero no podía curar ni el éxito aliviar. Por otro, Lía Vasconcelos, una joven de origen humilde, huérfana, cuyo único tesoro era un corazón inmenso y una empatía casi sobrenatural. Había sido contratada para cuidar de Sol, la niña de 7 años que perdió la vista en el mismo accidente que le arrebató a su madre. Pero Lía no sabía que había entrado en un campo de batalla, donde la crueldad de su madrastra, Genevieve, era un veneno lento que amenazaba con apagar la pequeña luz de la niña para siempre. Un plan del que Sebastián era ciegamente ignorante. El aire se cargó con una pregunta silenciosa y aterradora que resonó en el alma de Sebastián. ¿Era solo una coincidencia o el destino le estaba enviando una señal a través del rostro de una desconocida? La mujer que amaba estaba muerta, pero su espíritu parecía vivir en la valiente niñera que ahora protegía a su hija con una furia que él no había visto en años. ¿Qué harías si descubrieras que la persona que creías un ángel guardián es en realidad un monstruo y que una completa extraña parece entender el dolor de tu familia mejor que tú mismo? Antes de revelar cómo el misterio de un parecido imposible desenterró un asesinato a sangre fría, detente un momento. Si crees que el destino puede reescribir la más cruel de las historias, deja tu like para fortalecer esta causa y suscríbete, porque la verdad que está a punto de salir a la luz cambiará todo lo que crees saber sobre la justicia. La tormenta en la habitación de Sol había pasado, pero en el alma de Sebastián acababa de desatarse un huracán. Esa misma noche, cuando el silencio volvió a reinar en los pasillos de mármol, buscó a Lía en la cocina. Ella estaba allí, con la mirada perdida en la oscuridad del jardín, su postura aún tensa por la confrontación. Él se acercó, no como un jefe, sino como un hombre desarmado. «No sé quién eres», admitió con la voz ronca, «pero vi cómo protegiste a mi hija. Genevieve, ya no la reconozco». Lía lo miró con desconfianza, sus ojos guardando los secretos de una vida de lucha. «Sol no merece vivir con miedo», respondió ella, simple y directa. En ese instante, Sebastián tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Necesito tu ayuda. Sé mis ojos y oídos en esta casa. Ayúdame a entender qué está pasando». Las noches se convirtieron en su santuario secreto. Con Sol durmiendo plácidamente, por fin sintiéndose segura, Sebastián y Lía se reunían en la inmensa biblioteca. Él sacó viejos álbumes de fotos, cajas llenas de recuerdos de Isabela que Genevieve había intentado desterrar al ático. Mientras pasaban las páginas, Sebastián le contaba historias de su difunta esposa, su voz quebrándose al recordar su risa, su pasión por la vida. Lía escuchaba, su corazón encogiéndose con una empatía que la asustaba. Sentía una conexión inexplicable con esa mujer que nunca conoció. Juntos comenzaron a notar pequeñas inconsistencias, detalles en cartas y diarios que no encajaban con la versión oficial del accidente. Mientras tanto, sin que ellos lo supieran,
Genevieve los observaba, su mente retorcida, tejiendo un plan para destruir a la niñera que amenazaba con desenterrar sus crímenes. Sintiendo que el control se le escapaba de las manos, Genevieve decidió lanzar su primer ataque directo. Una mañana, durante el desayuno, un valioso collar de diamantes, una reliquia de la familia de Angelis, desapareció de su joyero. Con una actuación digna de una actriz consumada, fingió pánico y angustia, dejando caer sutiles insinuaciones sobre la nueva empleada y su acceso a las habitaciones privadas. Es tan lamentable tener que dudar de las personas que metemos en nuestra casa. ¿No es así, cariño?, le dijo a Sebastián, clavando su mirada venenosa en Lía. El millonario sintió una punzada de duda, una vieja costumbre de confiar en la mujer que llevaba su apellido. Lía palideció, sintiendo el peso de la acusación injusta. Por un momento aterrador, vio en los ojos de Sebastián la vacilación y su corazón se hundió al pensar que estaba sola en esa lucha. Pero esa duda fue efímera. La imagen de Lía protegiendo a Sol con la ferocidad de una leona era más poderosa que años de mentiras. Esa tarde, mientras Genevieve estaba fuera, Sebastián buscó el collar él mismo. Lo encontró no en las pertenencias de Lía, sino escondido en el fondo de un cajón de ropa de invierno de su propia esposa. La manipulación era tan clara, tan cruel, que sintió náuseas. Corrió a buscar a Lía y con una humildad que ella nunca había visto en él, le pidió perdón. Fui un ciego, Lía, pero ya no más. Ese acto de fe rompió las últimas barreras entre ellos. Esa noche, en la biblioteca, él le entregó una carpeta polvorienta, el informe policial original del accidente. Leyéndolo juntos, sus manos rozándose, Lía notó algo que todos habían pasado por alto. Un testigo mencionó un segundo auto, uno oscuro, que se alejó a toda velocidad de la escena. Genevieve sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su intento de incriminar a Lía había fracasado estrepitosamente, empujando a Sebastián directamente a los brazos de esa niñera insolente. La rabia ardía en sus venas, fría y afilada. Esa noche llamó a la única persona tan despiadada como ella, su hermano, Ricardo. Se está acercando demasiado, siseó Genevieve al teléfono. Asústala, hazle entender que escarbar en el pasado tiene consecuencias. La tarde siguiente, mientras Lía paseaba con Sol por el jardín de rosas, Ricardo apareció como un fantasma. Su sonrisa era depredadora mientras la acorralaba. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados, susurró, su voz una amenaza sedosa. La familia de Angelis es muy protectora. Sería una tragedia que algo le pasara a un pajarito curioso como tú. Lía corrió de vuelta a la mansión, con el cuerpo temblando, pero el espíritu desafiante. Encontró a Sebastián en su despacho, con el terror aún grabado en su rostro. Mientras relataba las escalofriantes palabras de Ricardo, Sebastián sintió cómo una furia protectora crecía en su interior, tan poderosa que eclipsó cualquier duda que le quedara. Esto ya no era una sospecha, era una declaración de guerra. No estarás sola en esto, juró él, con voz grave y profunda. A partir de este momento, no te apartarás de mi lado. Esa misma tarde, ordenó que las pertenencias de Lía fueran trasladadas a la suite de invitados, contigua a la suya, una fortaleza dentro de la mansión. Genevieve observó a los sirvientes, su rostro una máscara de furia controlada, pero supo que había cometido un error fatal. En lugar de separarlos, su amenaza los había encadenado con lazos de acero. Actuando ahora como un frente unido, su investigación adquirió una urgencia desesperada. Esa noche, en la seguridad de la biblioteca, examinaron de nuevo el único objeto que Genevieve había intentado arrebatarle a Sol, la delicada caja de música. Mientras Sebastián la giraba en sus manos, su pulgar presionó una incrustación de rosa que estaba suelta en un lateral. Un pequeño clic resonó en el silencio.
Un compartimento oculto se abrió de golpe, revelando no un diario, sino una única hoja de papel doblada. Era la elegante caligrafía de Isabela, llena de un sentimiento de pavor. La nota era breve y críptica. Si estás leyendo esto, ya no estoy. No confíes en mi mejor amiga. Su hermano es un lobo. Busca a Mateo, nuestro jardinero. Él lo sabe todo. A Sebastián se le cortó la respiración. Mateo, el amable anciano que Genevieve había despedido por incompetencia apenas unas semanas después del funeral. La nota era un susurro desde la tumba, un mapa hacia la verdad. De repente, todo encajó. La prisa de Genevieve por despedir a Mateo, sus constantes mentiras sobre su desempeño, su miedo a cualquiera que fuera leal a Isabela. «Tenemos que encontrarlo», dijo Lía, con la voz firme, su miedo reemplazado por una ardiente necesidad de justicia. Sebastián asintió, con los ojos fijos en ella con una admiración que iba mucho más allá de la gratitud. En ella veía no solo el eco de su amor perdido, sino una fuerza y un coraje que eran completamente suyos. Ya no eran un jefe afligido y una niñera compasiva, eran socios en una peligrosa búsqueda. «Mañana al amanecer», declaró Sebastián, «antes de que Genevieve despierte, nos iremos. Encontraremos a Mateo y descubriremos hasta la última de sus mentiras». El viaje al amanecer fue un pacto silencioso sellado en la penumbra. Dejaron atrás la mansión, un palacio de mentiras doradas, y se adentraron en los barrios humildes de la ciudad, un mundo que Sebastián solo veía desde la ventanilla blindada de su limusina. Ahora, al volante de un auto discreto, sentía el pulso de la vida real, una mezcla de miedo y una extraña euforia. Lía estaba a su lado, su presencia una fuente de calma y coraje. Sus manos, separadas por apenas unos centímetros en la consola central, anhelaban tocarse, un gesto que diría más que 1000 palabras. Por primera vez en años, Sebastián no huía del pasado. Conducía directamente hacia él, decidido a desenterrarlo para proteger su futuro. Encontraron a Mateo en una pequeña casa de campo, un oasis de flores y paz, que desmentía la cruel mentira de su despido. El anciano, al ver a Sebastián, se encogió de miedo, sus ojos buscando sombras en cada esquina, el terror a Genevieve grabado en sus arrugas. Pero entonces vio a Lía. Se quedó sin aliento, su mano temblorosa yendo a su pecho. «Señora Isabela», susurró, con la voz quebrada por la conmoción. No era una pregunta, sino un reconocimiento del alma. Lía, con una suavidad que desarmaba cualquier defensa, le habló de Sol, de la caja de música, de la nota. En sus ojos, Mateo no vio a una extraña, sino el eco de la lealtad y la bondad que creía enterradas para siempre. Con lágrimas surcando su rostro, Mateo los hizo pasar, y la verdad brotó como un torrente contenido por años de miedo. Relató cómo Genevieve, la mejor amiga, era una serpiente que envidiaba todo lo que Isabela tenía. Confirmó haber visto el auto oscuro de Ricardo siguiendo a Isabela el día del accidente, una imagen que lo había atormentado en pesadillas desde entonces. «Intenté advertirle, señor de Angelis», confesó con voz ahogada. «Le escribí cartas, lo llamé, pero ella lo interceptó todo. Me despidió y amenazó con destruir a mi familia si decía una sola palabra. Su testimonio era la pieza final, la llave que abriría la celda de la verdad y cerraría para siempre la de los culpables». Regresaron a la mansión al anochecer, ya no como un hombre roto y su niñera, sino como dos guerreros a punto de librar la batalla final. El aire dentro de los muros de mármol se sentía denso, cargado de una tensión casi insoportable. Mientras Lía subía para asegurarse de que Sol estuviera profundamente dormida, prometiéndole en silencio un mañana sin sombras, Sebastián hacía las llamadas que sellarían el destino de Genevieve. Contactó a su abogado más leal y a un equipo de seguridad privada, dándoles instrucciones precisas. Todo estaba en juego.
Se reunieron frente al gran retrato de Isabela, sus miradas encontrándose en el reflejo del lienzo. Estaban listos. La justicia, por fin, estaba a punto de ser servida. Genevieve los esperaba en el gran salón, una copa de vino en la mano y una sonrisa de superioridad pintada en los labios, creyendo que su pequeño juego de intimidación había funcionado. Ricardo estaba a su lado, un perro guardián satisfecho, pero cuando Sebastián y Lía entraron, la atmósfera cambió al instante. No había miedo en sus ojos, solo una calma glacial que era mucho más aterradora. Sebastián caminó hacia la chimenea, colocó el diario de Isabela sobre el mármol con un golpe seco que resonó como un disparo, y se giró para enfrentarla. «Se acabó el juego, Genevieve», dijo, su voz desprovista de toda emoción. Ella soltó una risa forzada, un sonido frágil y hueco. «¿De qué hablas, querido? Encontraste otro de los melodramas de Isabela. Siempre fue tan dramática». Pero su mirada traicionó un destello de pánico al ver el libro. Dramática, sí, especialmente cuando descubrió que su mejor amiga y su hermano le estaban robando millones a su esposo, continuó Sebastián, su tono cortante como el cristal roto. Abrió el diario en una página marcada y comenzó a leer en voz alta las anotaciones de Isabela, detallando las transferencias fraudulentas, las reuniones secretas, el miedo creciente que sentía. El rostro de Genevieve se contrajo en una máscara de furia. «Mentiras, son las fantasías de una mujer celosa que no soportaba que yo fuera tu futuro», gritó, dando un paso adelante. «Ella tuvo un accidente, un trágico accidente». Lía, que había permanecido en silencio, habló por primera vez, su voz clara y firme. «No fue un accidente, fue un asesinato, y ustedes dos son los asesinos». La acusación resonó en la habitación, desnuda y brutal, dejando a Genevieve y Ricardo sin aliento. Pero la revelación más devastadora aún no había llegado. Sebastián sacó algo más de su bolsillo, la pequeña foto de bebé que Isabela había escondido en el diario. La colocó junto a un retrato de Lía que había pedido a su equipo de seguridad. El parecido era innegable, un eco del tiempo que conectaba dos vidas rotas por la misma tragedia. Isabela sabía que el final estaba cerca, explicó Sebastián, su mirada fija en Genevieve sin piedad, y dejó una última verdad, una que ni siquiera tú, con toda tu maldad, podrías haber imaginado. Escribió sobre una hermana pequeña dada en adopción. El destino, en su infinita ironía, la trajo de vuelta a esta casa. El color desapareció del rostro de Genevieve mientras miraba de la foto a Lía. El universo no solo la había expuesto, se había burlado de ella. Fue entonces cuando se rompió. La compostura, la elegancia, todo se desvaneció, dejando solo el veneno puro que había en su interior. «Sí, lo hice», confesó con un grito desgarrador, una mezcla de rabia y derrota. «La odiaba. Odiaba su luz, odiaba cómo la mirabas, odiaba que te diera una hija, merecía morir, y tú, tonto ciego, me metiste en su cama y me diste su fortuna». Se rió, una carcajada desquiciada, saboreando el dolor que creía estar infligiendo en Sebastián. Pero él no se inmutó, simplemente levantó un pequeño dispositivo de grabación digital de la mesa. «Gracias por tu confesión, Genevieve. Cada palabra ha sido grabada». En ese preciso instante, las puertas del salón se abrieron de par en par y la policía entró. Mientras los oficiales la esposaban a ella y a un Ricardo paralizado por el shock, Genevieve vio a Sebastián tomar la mano de Lía. La justicia no solo había llegado, había nacido del amor que ella intentó destruir. El juicio de Genevieve y Ricardo Moretti fue el escándalo del año, un circo mediático que desnudó la podredumbre oculta tras el lujo. La confesión grabada, junto al testimonio de Mateo y las pruebas del fraude, formaron una jaula de acero de la que no pudieron escapar. Genevieve
despojada de su máscara de elegancia, se mostró como la criatura venenosa que era, lanzando acusaciones y mentiras hasta el final. Pero la verdad era un sol implacable que quemó todas sus sombras. Fueron sentenciados a cadena perpetua por asesinato y fraude, sus nombres borrados de la alta sociedad y condenados a pudrirse en la oscuridad que ellos mismos habían creado. Sebastián y Lía asistieron a cada sesión, no por venganza, sino para cerrar el círculo, su presencia silenciosa siendo el testimonio más poderoso de la justicia que finalmente había llegado. Con la justicia servida, comenzó la verdadera purificación de la mansión de Angelis. Sebastián ordenó que cada objeto, cada vestido, cada rastro de Genevieve fuera incinerado, un acto simbólico para liberar a su hogar del fantasma de su traición. Las habitaciones oscuras fueron pintadas con colores claros y las pesadas cortinas reemplazadas por visillos que dejaban entrar la luz del sol. Lía, con su infinita paciencia, ayudó a Sol a redescubrir la alegría, llenando los pasillos silenciosos con risas y el sonido de sus pasos, aprendiendo a navegar su mundo con confianza. Sebastián, por su parte, aprendió a ser padre de nuevo, redescubriendo a su hija a través de los ojos de la mujer que le había devuelto la esperanza. En ese proceso de sanación, su amor floreció, natural y poderoso, como una flor que crece entre las ruinas. Un año después, la mansión era irreconocible. Ya no era un mausoleo de mármol, sino un santuario de amor y música. En el gran salón, donde una vez reinó la tensión, ahora Sol, con una sonrisa radiante, tocaba el piano con una destreza que asombraba. A su lado, Lía cantaba una suave melodía, su voz llenando el espacio de una calidez que llegaba hasta el alma. Sebastián los observaba desde el umbral, su corazón rebosante de una felicidad que creía perdida para siempre. Estaban casados, habían formado una familia sobre los cimientos de la verdad y la redención. Lía no era solo su esposa, era la madre que Sol merecía, la tía que el destino le había devuelto y el ancla que había salvado a Sebastián de su propia oscuridad. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, los tres estaban sentados en el jardín de rosas que Isabella tanto amaba. Sol, guiada por la voz de Lía, tocaba los pétalos de una flor, describiendo su textura con una alegría pura. Sebastián rodeó a Lía con sus brazos, apoyando su barbilla en su hombro. «¡Nos salvaste!», susurró él, su voz llena de una gratitud eterna. «Nos encontramos el uno al otro», respondió ella, girándose para besarlo suavemente. Habían transformado una historia de dolor y pérdida en un cuento de hadas moderno. En las cenizas de una tragedia habían construido un amor inquebrantable, demostrando que el destino a veces nos guía a través de la noche más oscura para llevarnos a un amanecer más brillante de lo que jamás habíamos soñado. La jornada de Sebastián y Lía demuestra que el amor, forjado en la verdad y la resiliencia, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de justicia y redención ha conmovido tu alma, compártela para que más personas crean en los nuevos comienzos. Y suscríbete para descubrir más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán profunda sea la oscuridad. Juntos, celebraremos las segundas oportunidades que solo el destino puede escribir. La historia de Sebastián, Lía y Sol no es simplemente el relato de una justicia tardía, sino la prueba viviente de que el destino tiene una memoria implacable y un profundo sentido del equilibrio. Comenzó en un mausoleo de mármol, con un padre ahogado en un luto falso, una niña atrapada en una oscuridad impuesta y una joven huérfana buscando su lugar en el mundo. Lo que parecía una coincidencia imposible, el eco de un amor perdido en el rostro de una extraña, fue en realidad la primera pieza de un rompecabezas cósmico. El universo mismo se movió para corregir una injusticia atroz.
enviando a la única persona capaz de desenterrar la verdad y sanar las heridas que el mal había infligido, transformando un hogar de secretos en un santuario de risas y verdad. Lo que ellos vivieron nos enseña una lección fundamental, que ni la traición más cruel, ni la mentira más elaborada pueden extinguir la luz del amor verdadero. Genevieve construyó su imperio sobre cenizas y engaños, pero subestimó el poder de un lazo inquebrantable que trascendía la vida y la muerte, el de dos hermanas. Leah no solo llegó para salvar a Sol, llegó para reclamar el legado de bondad de Isabela. Su viaje nos demuestra que la familia no siempre es la que nos es dada por la sangre, sino la que se forja en la lealtad, la protección y el coraje de luchar por quienes amamos. Es un recordatorio poderoso de que, incluso después de la noche más oscura, el amanecer siempre llega, trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo. La travesía de ellos demuestra que el amor, forjado en la verdad y la resiliencia, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención ha tocado tu alma, comparte para que más personas crean en el poder de las segundas oportunidades. Y suscríbete para descubrir más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán profunda sea la oscuridad. Deja tu like para mostrarnos que tú también crees que la justicia y el corazón siempre encuentran su camino. Juntos, celebraremos las vueltas del destino que solo el amor verdadero puede escribir.